Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Y bueno, es un día que usted sabrá cómo lo aprovecha o lo desperdicia, ¿verdad? Cada uno es responsable de saber cómo buscar a Dios. Su relación íntima es lo importante. A veces estamos acostumbrados a movernos por emociones, por sentimientos, por la música, por el canto, y tenemos que quitarnos esos conceptos, ¿verdad? de ser sensuales, ¿verdad? Porque nuestra relación con Dios es fuera de esos parámetros. Es una conexión con el Espíritu, ¿verdad? Y es lo que necesitamos nosotros enseñarle a nuestra alma y salirnos de esos parámetros religiosos, ¿verdad? Donde decimos, bueno, no ha empezado el culto todavía, ¿verdad? No, el culto empezó a las 8, ¿verdad? Usted sabrá qué hizo de las 8 para acá, ¿verdad? Y qué va a hacer el resto del día, ¿verdad? Eso es algo personal que usted va a decidir de acuerdo a su disposición con Dios. Pero vamos a estudiar un poquito la palabra porque es importante entender lo que es el área que nos corresponde, y es lo que tiene que ver con la administración del alma, entendiendo nuestra posición. Y en la carta a Santiago, carta de Santiago para usted y para mí, ¿verdad? Capítulo número 5, verso 13. Son versículos muy importantes que tenemos que conocer, examinar. Y dice el verso 13, ¿sufre alguno entre vosotros? Y ese es el punto, que vamos a ver en la congregación personas que están sufriendo. Y dice aquí que la solución es que haga oración. Entonces mira la importancia que hay en la oración. Yo quiero que veamos ese punto, la oración. Porque no sabemos orar, nos cuesta orar. Y cuando digo que no sabemos orar es porque alguno dirá, bueno, pero yo sí oro. Pero ¿qué es lo que ora? ¿Para qué ora? ¿Por qué ora? ¿Qué es para usted orar? Y luego dice aquí, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Qué debería estar haciendo usted todo el tiempo entonces? Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Y sabemos que las enfermedades no solamente son físicas,
Porque a veces el cuerpo solamente está reflejando lo que hay en el alma. De hecho, muchas enfermedades desaparecerían de nosotros si primero fuéramos sanados de nuestra alma. Aún nuestro cuerpo se sanaría. Buscaríamos, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, buscaríamos, por ejemplo, tener un cuerpo más sano si nuestra alma fuera sana de la glotonería, ¿verdad? De los vicios, de la pereza por no hacer ejercicio. O sea, el cuerpo solamente está reflejando lo que es el alma, ¿verdad? Yo no sé cuántos tienen un alma enferma aquí. Pero dice aquí que si alguno entre vosotros está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. Entonces, vemos aquí la prerrogativa que se da es que la persona necesitada es la que tiene que buscar ayuda. Si usted es el necesitado, usted tiene que buscar ayuda. A veces estamos esperando que venga alguien y nos profetice y que nos diga que estamos mal. Si ya sabemos que estamos mal, ¿para qué necesitamos que alguien más venga? Dime, Señor, si estoy mal, y usted sabe que está mal. Ya. Eso es querernos engañar, ¿verdad? Dice que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe. Dice que no es el aceite, no es. ¿Qué es lo que va a restaurar? La oración de fe restaurará al enfermo. Ahora, es importante entender esto, que una restauración es un proceso. A veces nosotros queremos que oren y ya, en ese momento, wow, ya. No. Es un proceso, ¿verdad? Y ese proceso a veces va a ser contrario a lo que nosotros pensamos. Si yo dijera, por ejemplo, vamos a remodelar vamos a restaurar este púlpito de aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a perder su apariencia que tiene. Van a venir y le van a quitar el barniz y van a venir y van a hacer lo peor de como está al principio, pero es parte del proceso. Y eso es lo que mucha gente no entiende de lo que es la administración del alma. Porque dice, yo voy a la administración y salgo peor. ¿Sale peor? Claro, porque están quitando todo aquello que nos sirve. Hace unas semanas atrás, allá en Colombia, yo aproveché, ya que iba a ir para allá a predicar, pues dije, me voy unos días antes, porque ya necesitaba yo unas reparaciones en mis dientes, ¿verdad? Ya me habían dicho que necesitaba que me cambiaran unas coronas que tenía ahí. Y pues allá es mucho más barato todo eso, entonces dije, pues aprovecho y fui y pues gracias a Dios, pues allá mi doctor me conectó con su dentista y muy bueno, la verdad es que me trabajó 4 piezas y solo en una me puso anestesia, de ahí las demás me trabajó sin anestesia, ¿verdad? Pero el proceso fue que él me mandó a hacer unos exámenes, unas radiografías antes de cualquier cosa. O sea, hizo un diagnóstico de qué era lo que se iba a trabajar y él me explicó, te voy a hacer esto. Y bueno, usted sabe que no es agradable ir con un dentista, ¿verdad? Y ahí estaba la sierra rompiendo y destruyendo la corona vieja.
Y bueno, pues me quitó la corona vieja y me dice, pues voy a mandarte a hacer las permanentes, pero mientras te voy a poner unas temporales. Y me puso unas temporales ahí y me dice, en unos días regresas, y ahí dispusimos el día que iba a regresar porque era el tiempo que se iban a tardar para hacerme mis nuevas piezas. Pero me puso unas temporales y me dice, mira, esas son temporales y normalmente no se te van a aguantar, tú vas a poder comer bien, todo. Pero si se te llegan a quebrar, pues ni modo, aguántate hasta que llegue el momento que te vamos a poner las permanentes. ¿Verdad? Y pues fuimos a comer por ahí y ¿qué fue lo que comí? Ya no me recuerdo ni qué fue lo que me comí. El asunto es que le metí una mordida y me quebró las temporales, ¿verdad? Ni modo, tuve que aguantar ese proceso, ¿verdad? Es decir, pues me quedan 2 días más que aguantar y andaba ahí con tratando de no usar ese lado nada más, ¿verdad? Para soportar mientras llegaba ya el momento, y ahora pues ya puedo comer cualquier cosa, ¿verdad? Porque ya me pusieron las que deben de ir. Pero aparentemente estuve peor en ese proceso. Y eso es lo que la gente no entiende, que en el proceso tú vas a parecer como que estás peor, como que no funciona, ¿verdad? Como que, bueno, no se da lo que tú esperabas. ¿Por qué? Porque tristemente, hermano, no conocemos la forma en que Dios trabaja. Nosotros nos hacemos la idea de cómo Dios debe de hacer las cosas, cuando no es así, ¿verdad? Y a veces lo que enseñan las personas, tratando de motivar, tratando de incentivar, lo que hacen es que desaniman a la gente que va en el proceso de Dios. ¿Por qué? Porque les ofrecen sanidades o restauraciones instantáneas, cuando no es así. O sea, si el dentista no me hubiera explicado, por ejemplo, me dice, mira, este es temporal y se te va a quebrar y se me quiebra, y no me hubiera explicado, pues yo me hubiera frustrado y hubiera dicho, qué mal trabajo hizo, no sirve, mejor no regreso porque no me hizo un buen trabajo. No, es parte del proceso. Entonces necesitamos nosotros conocer el proceso, el camino que vamos a ir desarrollando en este ministerio. Cuando digo en este ministerio, estamos hablando del ministerio de lo que es la administración del alma, ¿verdad? Entonces, dice aquí que la oración de fe restaurará al enfermo, ¿verdad? O sea, llevará un proceso de restauración, ¿verdad? O sea, la sanidad puede ser instantánea, la sanidad puede ser de una hora, en una hora, puede ser en un día, puede ser en una semana, puede ser en un mes, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que ser sinceros y no darles esperanzas a la gente que no son dadas por Dios, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que quitar nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque cuando metemos nuestros sentimientos en la administración del alma, estamos destruyendo a la persona. ¿Por qué? Porque les vamos a dar falsas esperanzas, ¿verdad? Porque les vamos a dar tal vez promesas que Dios no les ha dado, que van a recibir. Entonces, algo que usted como ministro de Dios, cuando dice aquí anciano, pues también está incluyendo a las mujeres, a las ancianas, ¿verdad? No a las viejas, sino a las ancianas, ¿verdad?
Ya hemos hablado de la diferencia entre anciano y viejo, ¿verdad? Anciana y vieja, ¿verdad? Yo quiero aquí ancianos, yo quiero aquí ancianas, ¿verdad? No quiero viejos aquí, ¿verdad? Ni viejas, ¿verdad? Y dice aquí que, verso 15 estamos, dice, y si ha cometido pecados, le van a ser perdonados. Pero hay una condición para que sus pecados sean perdonados. ¿Y cuál es la condición? Verso 16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces, es importante, hermano, que si usted va a servir en esta área, usted pase primero por esta área. ¿Cómo puede una persona enferma sanar a otra persona que está enferma? Y ese caso se da mucho, hermano, se da mucho, porque hay gente que no se ministra, no ha confesado sus pecados, no ha sido sincera. Y cuando digo confesado sus pecados, no estamos hablando solo de lo que le conviene, sino como hemos explicado, más que confesar lo que hacemos, confesar lo que somos. Eso es lo importante. Reconocer nuestra condición y aborrecer esa condición. Porque si no hay ese aborrecimiento hacia nosotros, hermano, no puede haber perdón de Dios. Ahora, dice aquí, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ahora, ¿cuántas veces aparece la palabra oración aquí? ¿Ya se dio cuenta cuántas veces aparece la palabra oración aquí? ¿Será importante la oración entonces? ¿Ah? ¿Será importante o no será importante? ¿Se podrá hacer algo sin oración? Fíjese que hay gente que cree que puede hacer cosas, puede hacer la obra de Dios sin la oración, sin la comunión con Dios. Ahora, aquí el apóstol nos da un ejemplo importante. En el verso 17 dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 3 meses. Y oró otra vez. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora, sigamos leyendo porque este pasaje, hermano, es muy, muy importante. Dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno lo hace volver. Mire, eso es lo que sucede en la administración. ¿Por qué la gente necesita administración? Porque se ha desviado de la verdad. Se ha desviado del camino de Dios. No estoy diciendo que se volvió hereje, no. Simplemente su conducta se salió del camino de Dios. Se salió de la verdad. Entonces, ¿cuál es el trabajo que usted y yo tenemos que hacer? Hacer volver ese corazón
a la verdad de Dios. Y dice vos que si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y lo hace volver. Entonces, ¿cuál es el trabajo del que está ministrando? Hacer volver a la persona a que camine nuevamente en la voluntad de Dios y en la guianza del Espíritu Santo de Dios. Esto es fundamental, hermano, porque no se trata de que la gente salga satisfecha, que la gente salga consolada, que la gente salga sin tristeza. Porque la gente va con el psicólogo y ¿cómo sale la gente de ahí? Sale en paz, ¿verdad que sí? Pero nosotros no somos psicólogos al estilo de ellos. No es solamente, ay, qué bueno, que ya me siento bien, ya me siento consolado, ya me siento. No. Es enderezar su vida a la verdad, a que camine en la justicia de Dios. Si no se logra eso, hermano, ¿para qué estamos ministrando? Porque se ha tenido un concepto erróneo de lo que es la administración. Yo me he encontrado con gente que me dice, yo he ministrado fulanito, ¿y qué es lo que ha hecho? No, pues estaba triste, oré por él y ya está contento. ¿Será eso? No, eso no es. Ahora, dice el verso 20, mire si vale la pena hacer este trabajo o no vale la pena. Dice, sepa que el que hace volver a un pecador del error en su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces nosotros estamos trabajando con la contaminación, estamos trabajando con el pecado. Es como el médico, el oncólogo que está trabajando con el cáncer. Él sabe lo serio que es el cáncer. Y si va a hacer una operación, hermano, porque hay un cáncer, la va a hacer. No le va a dar solamente unas aspirinas para quitar el dolor y para que se sienta tranquilo. ¿Verdad? Entonces, tenemos nosotros que ir a ver un poquito lo que es primer libro de Reyes, capítulo 17. Por eso es importante leer el Antiguo y el Nuevo Testamento para poder entender el contexto de lo que se está hablando. Dice el verso 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en 3 años, en estos años, sino por la palabra de mi boca. Ahora, ¿por qué se atrevió a ir Elías con el rey a decirle esto? Porque Dios lo comisionó. Pero ¿cómo fue que Dios le comisionó? Porque dice que oró fervientemente a Dios. Era un hombre que tenía comunión con Dios. Usted y yo tenemos que tener comunión con Dios. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a comisionar. No soy yo el que te va a comisionar. A veces ese concepto está, es que a mí el pastor no me pone, es que el pastor no me da la autoridad. No, es que no soy yo, tiene que ser Dios. ¿De qué sirve que yo te dé autoridad si Dios no te ha dado autoridad?
¿De qué sirve que yo te dé un privilegio si Dios no te dio ese privilegio? ¿De qué sirve? Ahora, es Dios el que te va a dar a ti, el que te va a hacer el llamamiento. Y te tiene que dar la autoridad. Porque fíjese que todo esto tiene que ver con autoridad. No era que simplemente se le ocurrió a Elías, pues no va a llover. Ahora, fíjese que él va a dar la palabra, porque era un hombre de que tenía comunión con Dios, Dios le habló, y después de que da la palabra, tiene que ir a orar también para que Dios cumpla su palabra. O sea que se tiene que orar antes y se tiene que orar después. Porque hay gente que dice, no, ya tengo esta posición, ya tengo. Ok. Dios te ha dado una posición, ¿qué tienes que hacer? Orar. ¿Para qué? Para que se haga la voluntad de Dios. No va a llover. Okay. No va a llover por mi boca. ¿Y qué fue a hacer Elías? Orar fervientemente para que no lloviera. Pero basado en la orden que Dios le había dado a Elías. Es que ahí es donde fallamos, hermano. Porque no sabemos cómo es que Dios trabaja. No sabemos el proceso de Dios. Y nos engañamos. Y decimos, ya Dios me dio esta posición, ya Dios me dio este don, ya Dios, sí, está bien. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Orar fervientemente. Porque si no oras fervientemente, hermano, te vas a salir del plan de Dios. Ahora, después de que oró fervientemente, porque dijo, por mi boca va a llover o no va a llover. Era la promesa que Dios había dado a Elías. Y el rey sabía que por la boca de Elías iba a llover o no iba a llover. ¿Y qué fue lo que este rey hizo? Lo andaba buscando. Y si lo hubiera encontrado, ¿qué hubiera hecho ese rey con Elías? Lo hubiera torturado para que hablara y dijera que iba a llover. ¿Sí? Entonces, yo espero que usted entienda todo esto que se da, porque a veces pensamos que ser un siervo de Dios, hermano, a mí nadie me va a tocar. No. Por eso fue que aquí, después de que oró fervientemente, verso 2, estamos en el capítulo 17, verso 2, dice, y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit que está al oriente del Jordán. O sea, usted no puede dejar, hermano, de ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que lo va a mantener a usted siendo guiado por el Espíritu de Dios? La oración. La oración. Usted se conecta con el mundo espiritual. Esto no es una religiosidad. Esto no es como en la religión donde usted hace nada más rezos y ahí está rezando nada más, repitiendo como el orito. Esta es una comunión con Dios profunda en el Espíritu, conectado con el Espíritu. Y bueno, usted sabe que Dios le provee a Elías todo lo que necesita. ¿Para qué? Para mantenerse firme en la voluntad de Dios.
oculto por 3 años, huyendo, perseguido. ¿Para qué? Para que Acab no lo agarrara. No sé si usted está captando la vida de un ministro de Dios. Porque Elías era un fugitivo de la ley. ¿O no? Han de haber salido pósters por todos lados. Se busca, recompensa. ¿Sí o no? Así lo dice. Mire lo que dice aquí en el capítulo 18, verso 10. Mire lo que Abdías, un ministro del rey, le dice a Elías cuando lo encuentra. Dice: vive el Señor tu Dios, Elías, que no hay nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y cuando decía no está aquí, hacía jurar al reino o a la nación que no te habían hallado. Elías era un fugitivo. ¿Es fácil ser un siervo de Dios entonces? Pero tenía pan y tenía carne y ¿sí? ¿Y quiénes eran sus amigos? Mire, es que si usted quiere servir a Dios, no espere una vida, no espere una vida del mundo, hermano. Cuando digo del mundo, estoy hablando de las comodidades, los lujos, los placeres. No, van a haber sus momentos de crisis. Su vida va a ser una vida solitaria. ¿Por qué? Porque los demás no van a estar en su mismo tono, su mismo nivel. Entonces uno dice, prefiero andar solo. Así que si anda solo, pues, no está tan mal. Ahora, es importante, entonces usted puede leer toda la historia de Elías. No voy a detenerme en eso porque pues ya usted conoce la historia, pero sí es importante entender estos principios que para sostenerse en la voluntad de Dios. Porque mire, dijo aquí Elías en el capítulo 1, verso 17, dice, 17:1 dice, Primera de Reyes 17:1 dice: ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Ahora, yo me imagino a Acab usando a los profetas de Baal, porque Baal se supone que era el dios de las tormentas. Era el dios de la producción y del bienestar. Y por eso tenía a los profetas, dice que los tenía comiendo en la mesa del rey. Pero él se dio cuenta que eso no le funcionó. Que el que tenía la palabra era Elías, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta del contraste de los falsos y los verdaderos. Yo quiero ser de los verdaderos. Yo no quiero ser del montón. Qué triste haberse sentado a la mesa del rey juntamente con los profetas de Baal y de Acera, 850 profetas. ¿Verdad? Pero
vemos aquí a Elías, que convoca al pueblo, convoca a los profetas, y antes que venga la lluvia, tiene que haber algo importante. Antes que venga la lluvia. Porque aquí Elías los reúne en el capítulo 18 de Reyes, verso 21. Y eso es lo que usted tiene que hacer con las personas. Quiere lluvia, quiere la bendición de Dios. Dice que Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Y el pueblo no le contestó. No sabían a quién seguir. Entonces, ¿qué sucedió? Usted sabe, dejó Elías que ellos hicieran su sacrificio primero. Porque si Elías hace el sacrificio primero, baja fuego del cielo, y los profetas hubieran dicho: nosotros hubiéramos hecho lo mismo también, pero no nos dio chance. Prueben ustedes primero. Prueben ustedes primero. Por eso usted tiene que entender, hermano, que hay gente que no se le puede ministrar todavía. ¿Por qué? Porque viene nada más a buscar la solución a sus problemas temporales. Y los problemas de su vida son consecuencia de cómo está con Dios. No sé si me estoy dando a entender. ¿Qué era lo que el pueblo quería aquí? ¿Volverse a Dios o que lloviera? ¿Estaban ahí porque querían buscar a Dios? ¿O que lloviera? Ok. ¿A qué va a llegar la gente a administración? A que se les quiten los problemas, ¿verdad? A que Dios haga ahí su truco mágico y hace. Porque así toman a Dios, como que hace sus truquitos mágicos. Y tristemente, si usted no entiende estas cosas, usted va a caer en esa trampa. Y usted se va a convertir en un profeta de Baal, en lugar de ser un profeta de Dios. Los profetas de Baal querían que el pueblo se volviera a Dios o que lloviera. Ahora, ¿estaban dispuestos los sacerdotes de Baal a pagar un precio para que lloviera, sí o no? Pero ¿cuál era su intención? No que se volvieran a Dios. ¿Cuál era la intención de Elías? ¿Que lloviera o que el pueblo se volviera a Dios? ¿Nota la diferencia? ¿Usted de cuál ministro quiere ser? Porque eso es lo que se mueve hoy en las iglesias. Ay, Señor, yo quiero que ore yo por la gente y que se sane y que se libere y que salga próspera y que salga millonaria. Pero ¿cómo está con Dios? Yo espero que usted esté captando lo que aquí se está dando, hermano, porque esto es importante. Y entonces el pueblo no sabía qué hacer. O sea, como que los agarró y dice: bueno, yo pensé que íbamos aquí para ver que lloviera, y nos sale ahí con que tenemos que definirnos si vamos a estar del lado de Dios o no. Hermano, si la gente va a recibir un milagro,
y no se va a arreglar con Dios, pues que se lo dé el diablo el milagro, hermano. Que vaya con el brujo mejor. ¿Sí o no? Parece raro lo que estoy diciendo, pero si alguien viene conmigo nada más por el milagro, le digo, ¿sabes qué? Mejor anda con el brujo, allá que te lo den él. Porque si Dios te va a hacer un milagro es para que te vuelvas a Él, para que le sirvas a Él. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado, no caer en ese juego, no convertirse en un profeta de Baal. Ahora, ¿qué fue lo que Elías le dice en el capítulo 18, verso 41 al rey? Dice, y Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. ¿Ah? Acab subió a comer y a beber. Había nubes. ¿Ah? Se veía algo, que algo había cambiado después que salió del proceso de la administración. No, todo seguía igual. Pero había sucedido algo antes de eso. Hay gente, hermano, hay gente que va a la administración, oran y todo, y dice, ya, vete. Pero todavía sigue ahí con los Baales. Todavía sigue ahí con sus profetas. Antes de que eso sucediera, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que Elías, en el capítulo 18 estamos, verso 30, dice que Elías le dijo a todo el pueblo, acércate a mí, y reparó el altar del Señor que había sido derribado. ¿De qué sirve la lluvia si no hay altar de Dios reparado? O sea, ese es el punto de la administración. Ese es el punto de la administración. Y tomó las 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, a quien había venido la palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Mire, esto es importante, ¿por qué? Porque cada piedra representaba una tribu del pueblo. Eso nos habla de todas las áreas deben de estar ahí incluidas. Por eso es importante que usted estudie la escuela de Corderito, la escuela de teología, porque ahí hablamos de todo eso. Usted debe de preocuparse en estudiarlas, estarlas oyendo continuamente. Por ejemplo, hay una clase que se habla de las 7 áreas que fueron destruidas. Usted debe de saber qué áreas son las que tienen que ser restauradas en la persona. Y luego dice que dispuso la leña, verso 33, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Algo importante es que no puede haber un cerrar de un proceso si no hay ofrenda. Por eso es importante que tú examines cómo están tus diezmos y tus ofrendas con Dios. Elías, para poder recibir la respuesta de Dios,
tuvo que presentar su ofrenda a Dios. A mí no me gusta hablar de esto, hermano, pero se lo tengo que decir porque soy el maestro, tengo que enseñárselo correctamente. Le mentiría, lo engañaría si yo no le enseño correctamente. Pero si usted no es fiel en sus diezmos y en sus ofrendas, en sus sacrificios a Dios, en su tiempo que Dios le pide, en su privilegio, no espere el respaldo de Dios. Porque mire, aquí Elías, para poder recibir la respuesta de Dios, ¿en qué estuvo basado la victoria de Elías? En su ofrenda, en su sacrificio. ¿Por qué fue que el pueblo se convenció que Dios estaba con Elías? Por la ofrenda que presentó. ¿Sobre dónde cayó el fuego de Dios? Como testimonio de que ese era un hombre de Dios. Sobre su ofrenda. Entonces es importante que usted también le enseñe a la gente que es fundamental. Y no estoy hablando solo de lo financiero es parte también. Sino estoy hablando de todo, ayunos, vigilias, escuelas bíblicas, privilegios y también las ofrendas económicas, porque ahí es donde más duele. Hay gente que dice, no, yo sirvo en un privilegio, pero no, el dinero no, ahí, yo diezmo con mi tiempo, dice. Esa es una ofrenda. Pero el diezmo económico, ahí es donde se muestra realmente cómo está tu corazón. En la billetera. Y no porque Dios necesite, bravo, porque ni es para Dios, es para ti, para que te sientes bien, para que haya aire acondicionado, para que... Pero no te equivoques. Lo financiero, Dios lo ve. ¿Por qué? Porque ahí se ve el corazón de la gente, en el billete. Porque la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Y algunos están bien atrasados en sus diezmos y ofrendas. Usted sabrá. Y usted tiene que enseñarle al que está ministrándole eso. Eso es importante. Hermano, y yo no lo estoy diciendo para que dé, de veras se lo digo. A mí qué me importa si usted da o no da. Yo no vivo de eso. Pero usted sí vive de eso. ¿O no? Sí. A mí a cada rato me cuentan testimonios, hermano, de gente que dice, hermano, no sé cómo, porque no me cuadran mis finanzas. Recibo menos y gasto más de lo que recibo. No cuadra. Es que ahí está ahí es donde se ve la bendición de Dios, la prosperidad de Dios. Entonces, si no hubiera presentado ofrenda, ¿hubiera habido fuego? Y por causa de esa ofrenda, ¿qué pudo hacer? Porque aún en esa ofrenda, usted sabe que Elías tuvo que orar todavía, ¿verdad? En el verso 37.
Dice, respóndeme, oh Señor, respóndeme. Es que hay que orar en todo tiempo, hermano. Hay que orar en todo tiempo. Aun cuando usted esté ministrando, usted debe estar orando, Señor, 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 que baje tu fuego aquí, Señor. Que sea tu Espíritu Santo discerniendo, mostrando el corazón, qué es lo que realmente está aquí mal en esta persona. Porque a veces vamos con la mente, ya sé su problema. Ya, no, ese no es su problema. Deje ya de ser psicólogo. Usted es un ministro del Espíritu de Dios. Ajá. Y entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor es el Dios. El Señor es el Dios. Entonces, entendamos algo importante. ¿Cuándo iba a llover? ¿Cuándo iba a llover? ¿Sabe cuándo iba a llover? Cuando el corazón del pueblo reconociera quién era Dios. Cualquiera diría, bueno, iba a llover cuando Elías abriera su boca. Pero ¿cuándo iba a abrir Elías su boca? Hasta que el pueblo reconociera quién era su Dios. Usted no puede abrir su boca de bendición sobre alguien que no reconoce a nuestro Señor como su Señor. Usted no puede dar su bendición. Yo he tenido que enfrentarme, hermano, a toros de Bazán, enojados. ¿Por qué? Porque yo no les doy mi bendición, yo no les doy por su lado. Si yo no veo su corazón, que están alineados con Dios, yo no me voy a prestar a ese juego. Fue hasta que el pueblo declaró que entonces pudo liberarlos de los sacerdotes falsos. ¿Y qué sucedió? Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal y que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Cisón y ahí los degolló. Hermano, si la persona no reconoce, no quiere vivir para Dios, ¿para qué lo vamos a liberar de los demonios? ¿Para qué? Que la liberación de demonios es parte de la administración. Si usted no libera a los demonios, ¿para qué está ministrando? Hay gente que dice, no, yo ministro, pero no libero. ¿Deja vivos entonces a los profetas de Baal ahí? ¿Qué está haciendo entonces? Ay, no, pero es que ese ya es otro. Usted lo que quiere nada más es ser psicólogo o psicoloco. Esto no es psicología, hermano. Dice, no, es que yo lo que siento es que yo soy consejero. Va a aconsejar a su abuelita que ya se murió. A ver si la escucha. La gente no necesita su consejo.
La gente necesita que vuelva su corazón a Dios y que los demonios, los sacerdotes de Baal sean degollados. ¿Podía el pueblo solo degollar a los sacerdotes? No. Necesitaban de un Elías que viniera a darle la autoridad. Entonces, vamos a Juan, al Evangelio de Juan. Capítulo 21. No, perdón, capítulo 20, perdón. Verso 21. Esto es fundamental. Juan 20, 21 dice: entonces dijo Jesús otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Ahora, para poder entender eso, hermano, usted estudie cómo fue que el Padre envió a Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús tuvo que hacer para que fuera enviado? Empezando desde Filipenses capítulo 2, donde dejó de ser Dios para convertirse en siervo, convertirse en hombre, convertirse en lo más humillado. Dice, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Entonces no es cuestión de que el pastor te va a enviar, el apóstol te va a enviar, el profeta te va a enviar. Es Dios. Aquí tu trato es con Dios, hermano. Tu contrato es con Dios. Ajá. Verso 22 dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, hermano, sin el Espíritu Santo, ¿qué estamos haciendo? Si no estás lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿qué estás haciendo, hermano? Y no me digas que recibiste ya el bautismo del Espíritu Santo y que hablaste en lenguas hace 20 años. No, estás lleno hoy del Espíritu Santo de Dios. Por eso me gusta tanto lo que le preguntó el rey Belsasar a Daniel. ¿Eres tú aquel Daniel que me han hablado tanto? Pero no tanto en el sentido de decir que si era la misma persona, no. Todavía Dios te usa como te usaba antes. Porque si yo le pregunto, ¿es usted aquel hermano que profetizaba y que Dios lo usaba? Sí, mire, aquí está mi identificación, es el mismo. Pero ya está todo podrido, todo seco. No, estamos hablando si todavía estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Ajá. Si todavía sientes esa necesidad de tener intimidad con Dios. Y entonces dice el verso 23, y esto es lo que se malinterpreta. Se malinterpreta porque las traducciones no lo traducen correctamente, no le dan el sentido que deben de darle. Pero dice, a quienes perdonéis los pecados, a estos, ¿qué pasa? Ya les fueron perdonados.
O sea, yo no puedo perdonar a alguien que Dios no lo haya perdonado primero. A quienes retengáis los pecados, a estos todavía les son retenidos. O sea, yo no puedo decir, ya el Señor te perdonó, si en el cielo todavía están retenidos esos pecados. Entonces, ese es el error que cometen los sacerdotes católicos, ¿no? Que dicen, yo te perdono. Y tristemente, hermano, la administración se ha tomado ya en ese sentido, como un confesionario. Me vengo a confesar. Pero vengo a confesarme y a seguir viviendo la misma vida. Y allá en la iglesia católica te decían, bueno, échate 10 Padres Nuestros y 15 Aves Marías y 3 rosarios y ya. Hoy le dicen, no, pues ve a un día de ayuno y una vigilia y vas a la escuela de corderitos y ya estás perdonado. ¿Será eso así? No. No se equivoque. No se equivoque. Entonces, tenemos que nosotros, hermano, entender cuál es nuestro papel en la administración. No ser de los que van a ser reprobados por Dios y decir, en lugar de ser un salvador, te convertiste en un participante de sus pecados. ¿Por qué? Porque no hiciste bien tu trabajo. ¿Qué sucedió al final? Ya para terminar con el capítulo de Elías. Capítulo 10, Primera de Reyes 18. Verso 42. Acab se fue, mire, contento, ¿verdad que sí? Vete a comer, vete a beber, porque va a llover. ¿Y Elías qué se quedó haciendo? Entonces, después de que usted ministre, ¿qué tiene que estar haciendo? Terminamos de comer, vamos a comer, hermanito, está bien, vaya a comer, no hay problema, vaya a comer, no estoy diciendo que no. Pero después de que terminan de comer, ¿qué tiene que ir a hacer? A seguir orando. ¿Por qué? Porque la administración no se terminó ahí. La administración sigue, porque esa carga sigue sobre usted todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta que llueva, hasta que vea el resultado. Pero a veces ministramos a alguien y a ver qué pasó con fulanita, a saber, ya no lo volví a ver, fíjese. Entonces, ¿para qué lo ministro? ¿Me estoy dando a entender o no? Seré muy, a veces como siento como que no me doy a entender. ¿Qué tiene que hacer entonces usted después de que ministró a esa persona? Tiene que dar un seguimiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Ya llovió o todavía no ha llovido? Es que este es el pastoreo, hermano. Este es el pastoreo. Y dice aquí que Elías subió al monte
del Carmelo, y ahí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: nada, no hay nada ahí. Elías dijo: 7 veces. Vuelve a mirar. Igual que nosotros cuando oramos, ¿verdad? Padre, si es tu voluntad, hazlo, Padre, en el nombre de Jesús, amén. No es la voluntad de Dios. No, ese no se compone, ese ya lo ministré una vez y no se compone. Por más que ore, no llueve sobre él. Le va mal. Siempre la chalaca está detrás de él. ¿Qué hizo Elías? Llamó a su criado, a su sirviente. Ayúdame, ayúdame. Yo voy a estar orando y tú estás vigilando allá. Yo voy a estar orando y tú vas a estar vigilando allá. Por eso es que la administración debe ser entre dos. Para que tenga oídos para oír, que oiga, pues. 7 veces. Y sucedió que a la 7ª vez él dijo: he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo: sube y di a Acab: prepara tu carro, desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo gran lluvia. Y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Le ganó a Acab. Mire, estos son principios. Yo le estoy dando principios para que usted sea un buen ministrador del alma. Allá usted si los toma o no los toma. Allá usted si los estudia o no los estudia. Pero están en la palabra. Yo solamente vengo a decirle lo que está escrito. No le vengo a decir cosas de mi imaginación ni algo especial. No, lo que está escrito. Lo mismo que usted lee es lo mismo que yo leo. ¿Verdad que sí? Por eso yo no necesito ni predicar, porque yo sé que usted lo mismo que lee es lo mismo que yo leo. Vamos a ponernos de pie. Despierta ayer que está al lado suyo, que se durmió. ¿Hay músicos aquí? No. Si hay músicos que se suban ahí, no sé si hay músicos. Si tiene preguntas de situaciones que ha visto en ministración y le han parecido raras o no las entiende, tal vez porque alguien ahí estaba ahí. Mándeme un texto ahorita en WhatsApp y vamos a estar contestando algunas preguntas también. Si algo no lo ve usted correcto o tal vez usted no lo entiende, mándame un texto para poderla contestar, poderla responder. Gloria a Dios. Aleluya. Levantamos nuestros corazones al Padre. Gracias, Señor, gracias. Porque estamos aquí para ser edificados.
Estamos aquí, Señor, para prepararnos por medio de tu palabra. Por medio de tu palabra. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. En mí, muévete en mí, toca mi mente, mi... Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.